Hola amigos, hoy vamos a continuar con nuestras pláticas de autorrealización. En el anterior video vimos lo que es el mapa a la autorrealización y hoy nos toca hablar de la autorrealización, el camino. Es inaplazable trazar los mapas del camino, indicar con precisión cada paso, señalar los peligros del camino. Hace algún tiempo, los guardianes del sepulcro dijeron al maestro Samael Aun Weor: sabemos que te vais, pero antes que os marchéis, debéis dejar vuestras palabras y los mapas del camino. Y el maestro cumple cabalmente esa encomienda al dejarnos toda la enseñanza precisa, a dejarnos los mapas claros para continuar con esto que es el camino interior. ¿Sí? Tenemos los mapas exactos, precisos. Sabemos que este camino es interior. ¿Sí? Y cuando hablamos de el camino, vamos a ponernos un poco en contexto de qué camino hablamos. Obviamente estamos hablando del camino espiritual. Y existen dos caminos por donde se transita diariamente. Uno es el camino de la vida, que es el camino horizontal, y otro es el camino vertical. Uno es el camino espiritual, que es el vertical, y otro es el camino horizontal, que es el de la existencia común y corriente. Este del camino horizontal comienza con el nacimiento, se termina con la muerte. Es nada más nacer, crecer, reproducirse y morir sin trascendencia alguna como cualquier criatura de la naturaleza. ¿Sí? Es simplemente dejarse llevar por las leyes biológicas sin preguntarnos quién nos creó y para qué. ¿Sí? Dejarse llevar por las leyes de evolución-involución. Estas leyes finalmente nos llevan al abismo. Son simples leyes de la naturaleza y podemos caer en esa involución por simple gravedad. Es evidente entonces que el camino vertical es diferente. Es el camino de los rebeldes inteligentes, de los revolucionarios. Cuando hablamos del camino vertical, nos referimos al camino espiritual, al camino que nos conduce de nuevo a nuestro punto de partida original, a nuestro verdadero hogar. Ese camino es precisamente lo opuesto a la vida común y corriente de todos los días. Se basa en otros principios y está sometido en otras leyes. En eso consiste su poder y su significado. El trabajo sobre sí mismo es la característica fundamental del camino vertical. Nadie podría hollar la senda de la gran rebeldía si jamás trabajase sobre sí mismo. El mapa nos enseña el camino para encontrar el tesoro de la luz. Algunos maestros dicen que hay muchos caminos para volver al ser. Unos afirman que son 7 los caminos. Otros dicen que son 12 los caminos y que estos caminos están relacionados con los signos zodiacales, que cada uno tiene su propia ruta según su influencia planetaria. Estos ilustres maestros nos hablan de que existen estos caminos, pero otros más nos dicen que los caminos son 4 y que estos 4 caminos nos conducen a la divinidad. Y nos hablan que el primer camino es el fakir, el segundo camino es el camino del monje y el tercero es el camino del yogi y el cuarto es el camino del equilibrio o el camino del matrimonio perfecto. Pero si leemos la Biblia encontramos que el Maestro Jesús nos habla de un solo camino, un camino estrecho y difícil. Nos dice, estrecha es la puerta y angosto es el camino que conduce a la vida, y muy pocos son los que lo hallan. También nos dice que ese camino es interior. El Maestro nos enseña
que ese único camino está dentro de sí mismo. Él no nos habló de muchos caminos para llegar a la verdad. Él no nos dijo que hubiera tantas vías. ¿Sí? Así que Él en realidad nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Realmente solo existe un solo camino, ¿sí? Una sola puerta. Y es por la misma puerta que salimos del Edén, es como volvemos al Edén. Ningún ser humano puede irse por otra vía porque el camino está dentro de nosotros mismos. Hay muchos pseudoesoteristas, ocultistas que nos hablan de muchos caminos y que hay muchas vías para llegar al ser, pero esos son solo sofismas para justificar sus propios errores. Así que el camino es único, es uno solo. Pero cuando estamos preparados para iniciar el retorno a nuestro ser, nuestro regreso al ser, esto comienza cuando surgen en nosotros las inquietudes espirituales, cuando nos hacemos las preguntas básicas de la filosofía, por ejemplo, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué tengo este cuerpo físico? ¿Cuál es mi misión? ¿Dónde he estado antes de nacer? ¿Y a dónde me voy después de morir? Todos en la vida hemos tenido estas preguntas alguna vez. Hemos querido investigar, inquirir, conocer el porqué de nuestra vida, de tantas amarguras, de tantas luchas, de tantos sinsabores, de tantos sufrimientos. Pero desgraciadamente terminamos embotellados en alguna teoría, en alguna opinión, en alguna creencia. Todos en algún momento nos hemos hecho estas preguntas. Y cuando buscamos las respuestas a estas inquietudes espirituales, aumentan entonces nuestras necesidades espirituales. Es cuando entonces estamos preparados para iniciar el viaje. Y es precisamente en ese instante cuando el maestro aparece. ¿Sí? Cuando aparece el guía que nos va a llevar por ese camino interior. Iniciamos entonces nuestra búsqueda. Finalmente encontramos ese camino y vemos que no está en una religión, no está en una filosofía de vida, sino dentro de sí mismo. Algo que nunca imaginamos. Está tan cerca de nosotros, no tenemos que viajar tan lejos, ni ir a otros países, ni viajar a tierras extrañas, sino saber indagar dentro de sí mismo. Ahora debemos saber, pues, que allí está la sabiduría. En el interior de nosotros mismos está nuestro propio Dios interior profundo, que es el que nos va a guiar en esta experiencia de vida. Y los maestros que ya han recorrido ese camino tienen esa autoridad para enseñarnos, porque ya conocen la vereda para donde podemos guiarnos, por dónde pasar, porque ellos ya tienen la experiencia vívida de toda esta aventura interior. ¿Sí? Llevarnos a nuestro Dios interior profundo, solo estos maestros pueden hacerlo. Y tenemos nuestro gran guía, que es el Maestro Jesús. Toca entonces saber interpretar el lenguaje de nuestro ser, que es la intuición, saber guiarnos por nuestro propio ser. Él será nuestro guía para recorrer este camino. Sabemos que la naturaleza es una escritura viviente y nos va señalando por dónde seguir. En la Biblia encontramos esa frase del gran Maestro Jesús que dice: quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y todos los maestros que poseen, como todos los maestros que poseen el sintetismo conceptual, allí está sintetizado todo el camino. Porque cuando nos dice niéguese a sí mismo,
nos está hablando de la muerte interior, es decir, de la muerte de nuestros defectos psicológicos, de un trabajo con nuestra propia psicología. Cuando nos habla de cargar la cruz, nos está hablando de un trabajo alquimista, del trabajo en la novena esfera, el trabajo en el sexo. Seguirle es seguir al Cristo, pisar sus huellas, caminar por el mismo camino, como un solo hombre, dejando una sola huella a su paso. Es estar dispuesto a enseñar el camino a otros. Es entonces cuando podemos guiar a los demás. Cuando nosotros trabajamos consigo mismos, nos da esa alegría de poder ayudar a los demás, ¿sí? Esa alegría de poder recorrer la senda. Para recorrer la senda necesitamos esa luz, esa sabiduría que nos dan a los demás, que nosotros a la vez podemos compartir, ayudar, ¿sí?, a los demás, hacer que visualicen también sus metas. Entonces, cuando nosotros tenemos el mapa bien trazado, podemos ver hacia dónde vamos a llegar. ¿Sí? Pero cuando vamos caminando, no necesitamos estar visualizando todo el camino. Basta con ver 100 metros de distancia, podríamos decir, para caminarlos seguramente, es decir, sin ningún peligro. Y una vez que lleguemos a esos 100, podemos entonces iluminar esos otros 100. Pero ya cuando hemos caminado esos 100 metros, podemos iluminar a los que vienen detrás de nosotros. Es decir, compartir la sabiduría. ¿Sí? Tener claras nuestras metas y también señalarle a los que nos acompañan en el camino. Y sabemos entonces en ese momento cuál es nuestro destino. Pero en sí, ¿cuál es el camino? El camino es la gnosis, es el cuarto camino, la gnosis de Hermes Trismegisto, la gnosis de los esenios, la gnosis de los peraltas, la gnosis de los paratesenios, la gnosis de los griegos, la gnosis de un Jamblico o de un Pitágoras, la gnosis de los grandes alquimistas medievales como Raimundo Lulio, como Nicolás Flamel, como la gnosis de Jesús de Nazaret, como la gnosis de Pablo de Tarso, o la gnosis de los misterios de Mitras, de Troya, de Roma, de Cartago, la gnosis de los egipcios o de los mayas, de los druidas, de los nahuas. ¿Pero por qué decimos gnosis? Porque gnosis es sabiduría, es conocimiento. Sí, este conocimiento es el conocimiento del camino. Así pues, los 4 caminos que nos hacen mención los grandes maestros como Gurdjieff pertenecen a un solo camino en realidad. Está representado este camino con los 4 puntos de la cruz o los 4 evangelios, ¿sí? Nos indica ese cuarto camino, esos 4 caminos, pero en realidad viene siendo uno. Como dijera don Mario Rosso de Luna, vamos directo hacia la gnosis. Don Mario Rosso de Luna fue un gran escritor español, al principio fue un gran filósofo, pero al final se volvió gnóstico, ¿sí? Y él nos dice que es mejor ir directo hacia la gnosis. Porque estamos en el dilema del ser y del no ser de la filosofía. Debemos decidirnos a tomar la vía directa. Ahora los tiempos no están como para perder el tiempo, como para pasar los años en el facilismo, pues nos hallamos en un momento crítico y difícil. Los tiempos del fin ya llegaron, estamos en ellos. Se aguardan grandes catástrofes que han de sobrevenir, ¿sí? Y debemos estar, o estamos más bien de afán. Por eso debemos decidirnos a entrar al camino directo, sin más vacilación. Ya no podemos pasar una veintena de años o de existencias haciendo el papel del fakir o del monje o del yogi.
debemos trabajar directamente. Debemos de una vez tomar la cuarta vía, la gnosis, la vía directa, que es lo más práctico, que está sintetizado este camino en la ciencia, el arte, la filosofía y la religión. Hablar de los 4 caminos es hablar pues de el único camino, de ese camino angosto, estrecho y difícil que es conocido como el camino del filo de la navaja o el camino de la revolución de la conciencia. Pero hay una clave, nos dice el maestro Gurdjieff, y esa clave es el arca de la ciencia, es la llave y la tenemos. ¿Cómo ha llegado a nosotros? No importa cómo haya llegado. Puede que alguien se la haya robado, puede que alguien nos las haya regalado, no importa. Lo cierto es que la tenemos. Pero ¿cuál es esa llave de la ciencia? Incuestionablemente estamos hablando del gran arcano, del Saha Maituna, del tantrismo. El camino es absolutamente sexual. El sexo es el camino, es el real camino que conduce a la liberación final. Nosotros cumplimos con el deber de decir, de indicar el camino, ¿sí?, en forma precisa, señalar el camino claramente. Toca al lector recorrer este camino y luchar mucho para llegar a la meta. Ese es nuestro mensaje para el día de hoy. Los esperamos en nuestra próxima conferencia. Seguiremos hablando de esto que es la autorrealización y el siguiente tema será las virtudes del guerrero, las virtudes que se necesitan para recorrer sabiamente este camino. Hasta la próxima.